Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 30 de diciembre. En la semana de Navidad, ciclo A. Muy bien, vamos a la primera lectura y tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Bueno, entonces dice el apóstol San Juan, ¿no?, a los eh, cristianos primeros. Les escribo, hijos, porque se les ha perdonado sus pecados por el nombre de Jesús. Les escribo, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito, hijos, porque conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque ya conocen al que existía desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Bueno, son palabras muy optimistas, no dirigidas a los padres, a los jóvenes, no, todos como hijos. Y especialmente enfatizando el hecho de que han conocido al que es o era desde el principio, ¿no?, que es lo que él indica en su evangelio también, a Jesucristo. También porque han sido perdonados sus pecados, ¿no?, mediante el sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz. Y han vencido al maligno. Pero especialmente porque dice que la palabra de Dios permanece en ustedes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Jesucristo permanece en ellos. Y ellos en Jesucristo, ¿no? Recuerden lo que dice San Juan también, ¿no?, que el Señor permanezca en mí y yo en ustedes. Entonces ellos están haciendo parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia católica, universal, verdadera. Entonces, si están en Él, unidos como sus miembros, entonces han vencido. Bueno, continúa diciendo San Juan, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Entonces hay tres enemigos, ¿no? El mundo, la carne y el dinero, ¿no? Porque todo eso, si uno ama eso, ama a otro señor, a otro ídolo, digamos, ¿no? Y se comete idolatría. Los placeres, los ímpetus mundanos, ¿no? El dinero, la riqueza, ¿no?, y con eso se deja Dios. Entonces, la concupiscencia de la carne, que es digamos, las tentaciones, se cae en tentación del pecado de la carne. Y también de los ojos, ¿no? Porque por los ojos entra precisamente la tentación y se puede sucumbir al pecado. Entonces, quien ama eso, pues obviamente no está con Dios, ¿no? Se aparta de Dios, porque eso no procede, dice, de Dios, sino es del mundo. Y termina diciendo, y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece en Él, ¿no?, en Cristo, para siempre. Y hay que recordar aquí que así permanezcamos en Él, no estamos exentos del pecado, ¿no?
Pero ya nos ha dicho en la anterior sesión que si se peca, tenemos un intercesor, un abogado, que nos perdona los pecados, ¿no? Que es una referencia al sacramento de la penitencia. Entonces hay que confesarlo, porque Él es el que perdona, ¿no? Entonces hay que acercarnos a Jesucristo a través del sacerdote para reconciliarnos y estar nuevamente en la gracia eh, salvífica. Muy bien, vamos entonces ahora al Salmo, el Salmo 95, cuyo responso es: alégrese el cielo, goce la tierra. Entonces ya de hecho vemos que es un salmo de alabanza, de júbilo, ¿no? De acción de gracias. Y eh, inicialmente veremos que se refiere al pueblo, ¿no? Al pueblo judío, que era el pueblo de Dios. Pero luego se refiere a las naciones, ¿no? Vamos a ver, y en ellas está obviamente la era mesiánica con la Iglesia Católica. Entonces nos dice el salmista: familias de los pueblos aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Y continúa: entren en sus atrios, trayéndole ofrendas, póstrense ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Entonces vemos que este pasaje, ¿no? del versículo 7 al 10 es referido a todos los pueblos, ¿ya, no? Si vamos al Salmo 95, del versículo 1 al 6, vemos que solamente se refiere al pueblo de Israel. Pero ahora es ya una alabanza, ¿no? Para dar gloria a Dios, ¿no? Todos los pueblos del mundo, el orbe completo. Muy bien. Vamos al Evangelio, continuamos con San Lucas, el capítulo 2, versículos del 36 al 40. Bueno, nos dice entonces San Lucas: en aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. Bueno, este pasaje es el de la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen, ¿no? Que a propósito es parte de uno de los misterios gozosos, ¿no? El cuarto misterio gozoso del Santo Rosario. Bueno, entonces se refiere aquí a esta profetisa. Ya había pasado su turno con Simeón, ¿no? El profeta. Y ahora sigue, dice la hija Ana, la hija de Fanuel, que vivía en el templo posiblemente, ayunaba. Bueno, vamos a ver lo que dice. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día, porque como ella, como Simeón y otros pocos, que era el resto de Israel que sí permaneció fiel, pues ellos estaban esperando, obviamente, al Mesías, ¿no? Y tuvieron la dicha, el gozo, el privilegio, tanto Simeón como Ana, de verlo, ¿no? ¿Sí? Verlo a los 40 días de nacido en el templo. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. O sea, podremos ver que aquí Ana es una eh, mm, también evangelizadora, ¿no? Porque está eh, hablando del niño, ¿no? A todos, como el esperado Mesías, ¿no? Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea,
a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.